Mío eres tú, es el título del mensaje, es la tercera parte de esta palabra que empecé a compartir el miércoles pasado. Allí estuvimos enseñando acerca de este texto que se encuentra en Isaías. Si tienen ahí la Biblia, acompáñenme y lo leemos una vez más. Te puse nombre, mío eres tú. El domingo también estuve compartiendo acerca de estos textos, profundizando un poquito más. Y hoy, si Dios lo permite, hoy termino con esta serie. Y creo que el Señor nos ministró fuertemente el día domingo y también el miércoles pasado. Saben que en un momento de la oración del día domingo, al final, cuando estábamos orando, sentí fuertemente el celo del Señor. Fue una sensación que pocas veces he tenido. Sentí como ese amor del Señor, pero en el sentido de un celo sano, ¿no? El celo santo del Señor cuando Él defiende lo que es suyo. Y podía ver o podía de alguna manera entender el corazón de Dios, cómo Él siente por la iglesia, cuánto Él nos ama a nosotros y cuánto Él nos cela porque somos posesión suya, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Y en ese celo, buen celo del Señor, ustedes saben que hay un celo que es destructivo, que es nocivo, es el celo enfermizo. Cuando alguien está obsesionado por una persona, entra en ese celo que es tóxico en la relación. Pero hay un celo que es sano, que te lleva a defender y a proteger lo que es tuyo, cuando hay un amor verdadero, un amor sincero, aunque uno da libertad a la otra persona, pero la cuidas también, la proteges y tras también ese amor cuando hay un interés, sobre todo cuando esa otra persona lo está pasando mal o cuando está haciendo o cuando quizás se está metiendo en algo que le va a hacer daño, ¿verdad? Y uno ahí en el celo, a veces pasa con los hijos, ¿no? Cuando uno quiere defenderlo, uno quiere protegerlo, es porque lo amás y estás dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Pues de esa manera sentía el día domingo que Dios nos mostraba, ¿no? Y derramaba ese celo sobre nosotros. Somos posesión de Dios. Amén. La iglesia, y el Señor nos decía: yo te puse nombre y mío eres tú. Amén. Aprendíamos que en la cultura semita, en tiempos antiguos, solo tenía la autoridad de ponerle nombre a algo o a alguien, a aquella persona que era dueña, que tenía el título, que tenía la propiedad a su nombre. Entonces tenía la autoridad, la potestad de ponerle nombre a un territorio o a una persona. Amén. Nosotros los papás le hemos puesto nombre a nuestros hijos porque son nuestros. El Señor nos lo ha dado para que los criemos, para que los cuidemos, y uno escoge. Yo el miércoles pasado le aconsejaba a los hermanos, y se los aconsejo a los que no tienen niños todavía, que oren a Dios y le pregunten al Señor cuál es el nombre, para ponerle el nombre correcto y llamar a ese pequeño o a esa pequeña por su nombre toda la vida. Amén, hermanos. Así que es importante esto. Dios nos ha puesto nombre. Dice así la palabra. Leamos juntos en Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Aprendimos cómo el Señor, cuando habla de Jacob, Él se describe como el creador, y después dice: y formador tuyo, oh Israel. Aquí hay una diferencia que la aprendimos.
Dios fue creador de Jacob, pero después formador de Israel. Amén. Hablamos de Jacob, de cómo él, ese nombre Jacob, ese nombre que él tenía de nacimiento, significaba engañador, usurpador, un estafador, ¿verdad? Uno que quiere ocupar el lugar de otro y quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Eso era Jacob en su naturaleza carnal, eso era Jacob antes de tener un encuentro con Dios. Pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, que lo leíamos ahí en el Génesis capítulo 32, si no me equivoco, Génesis 32, allí está la historia de cómo Jacob se encontró con Dios, luchó con el ángel, se quedó solo y ahí el Señor le cambió el nombre, le cambió su naturaleza, hizo algo nuevo el Señor y ya dejó de llamarse Jacob, dejó de ser un mentiroso, un engañador, un estafador, un usurpador, etc. Todo lo malo que él tenía y cómo había vivido toda su vida, porque así lo había hecho. Había engañado a su hermano, había engañado a su padre, su vida era una constante engaños y su astucia, la astucia del mundo, ¿verdad? Para lograr sus objetivos. Pero en ese encuentro en Peniel, en ese encuentro con Dios, a solas con el Señor, Dios le cambia el nombre. Y ahora él ya no va a usar más la astucia del mundo, de su forma de hacer las cosas a su manera, sino ya la sabiduría de Dios. Amén. Y Dios lo transforma en el gran patriarca Israel. Y fíjense, el nombre que Dios le da a Jacob es el nombre que recibe la nación, el pueblo hebreo, Israel. Hasta nuestros días es el nombre que recibe la nación, el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Me siguen hasta ahí, hermanos? ¿Están conmigo? Eso fue lo que vimos el miércoles y también el domingo. Ahora, aprendimos también que nosotros en Cristo Jesús, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora, aunque no somos judíos de sangre, aunque no tenemos un linaje carnal, digamos, o natural, y no somos israelitas naturalmente, aunque algunos pareciera que lo son, ¿no? Algunos que son medio tacaños parecen que son, no sé, hijo o nieto de judío, ¿no? Pero no, acá no hay ninguno de eso, ¿verdad? No, somos todos generosos, ¿verdad? Amén. Pero aunque no lo seamos de sangre, sí espiritualmente nosotros somos el Israel de Dios. La iglesia somos el Israel de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y aprendíamos y leíamos en Gálatas, leímos cómo ahora en Cristo Jesús y después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay acepción de personas. Todos aquellos que acepten a Jesús por la fe en su corazón se transforman o vienen a ser, nacen ahora en el reino de Dios. O sea, son ciudadanos del reino de los cielos. Pertenecen a esa nación santa de Dios que nos habla el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando nos dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Te puse nombre, mío eres tú. Él nos adquirió, Él nos compró, Él nos escogió. Amén, amados. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Y Él nos llamó, y Él nos escogió, y nos compró. Y ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. ¿Se comprende? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Y el nombre Israel significa Él gobierna, o Dios gobierna. Dios es el que gobierna. Israel también significa príncipe de Dios. Él gobernará. Así que fíjate, Jacob pasó de ser uno que se gobernaba a sí mismo, que decidía por su propia cuenta,
a ser un hombre ahora gobernado por Dios, ¿no? La voluntad de Dios empezó a cumplirse en su vida. ¿Y qué fue lo primero que aconteció cuando él se rinde al Señor, cuando él anhela tanto la bendición de Dios que lucha con el ángel y Dios termina prevaleciendo sobre él porque le toca el muslo y esa historia tan preciosa de cómo Jacob sale, ya no es el mismo, ya no camina igual, lo cambia el Señor, hasta físicamente el Señor lo cambia, porque es genuino, hermano, que una persona que tiene un encuentro con Dios cambia espiritualmente, cambia en el alma y hasta físicamente también cambia, ¿sí o no? Cuando vos ves a alguien que está lleno del Espíritu Santo, su mirada es diferente, distinta. Hay algo en sus ojos distinto, ¿sí o no? Cuando vos ves a alguien que está alejado del Señor, cuando vos conociste a alguien que ha estado lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo ves con una sonrisa, lo ves con cara de fe, ¿no? ¿Cómo sería cara de fe? ¿Cómo sería una cara de fe? ¿No? Bueno, no sé bien cómo sería, pero es una cara radiante, ¿no? Una cara de esperanza, pero muchas veces uno ve a alguien que ha estado lleno del Señor y después lo ve en otro tiempo que se ha apartado, se ha alejado del Señor, ha dejado de orar o ha caído en pecado y lo ves y el rostro le ha cambiado. Hasta la forma de caminar nos cambia, ¿sí o no? Porque cuando uno está lleno del Señor, caminas con la frente alta, no con orgullo, ¿no? Sacando pecho, no. Pero uno camina con la frente alta, caminas en libertad, seguro de lo que haces, porque es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Ahora, cuando alguien está lejos del Señor, cuando alguien se ha apartado de la voluntad de Dios, normalmente va cabizbajo, mirando el suelo. No te puede mirar a los ojos, no te puede sostener la mirada. ¿Sí o no, amados? No sé si has pasado alguna vez por esa situación. Hasta cuando te miras al espejo, te ves distinto. ¿Sí o no, amados? Ahora, Dios le cambió el nombre a Jacob, pero le cambió la vida también. Y ahora él vino a ser el hombre que le dio nombre a una nación. Qué tremendo, qué tremenda honra que el Señor le dio a este varón. Ahora nosotros, hermanos, hemos recibido ese nombre. Somos el Israel espiritual de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esto? Amén. Y el domingo yo terminé ministrando y leyendo el pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Conecté ese pasaje 19 de San Juan con la Santa Cena que participamos el domingo, hablando de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros hoy podemos ser pueblo de Dios? Nosotros que no éramos pueblo de Dios, los gentiles, ¿no? Que no pertenecemos al pueblo judío, que ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Solamente eso fue posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sobre todo hacíamos énfasis en esas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo en la cruz: consumado es. Amén. Dos palabras en español, consumado es. Una sola palabra en griego, tetelestai, que significa pagado totalmente, cubierto totalmente. Y el Señor dijo: consumado es, tetelestai. Amén. Y le puso el sello. Del cielo vino el sello, ¿se acuerdan? Tetelestai era la palabra que se utilizaba en los días del Imperio Romano. Es una palabra en griego, pero era el idioma más hablado en esos días. Por eso el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, porque el griego era como el inglés en nuestros días, ¿no? El idioma más hablado a nivel universal era el griego. Entonces se usaba ese sello cuando alguien terminaba de pagar una deuda, cuando alguien se cancelaba una deuda, la última cuota, ¡tag!, se ponía el sello, tetelestai. Amén. Ha sido todo pagado. Y ese fue el sello, hermanos, que nosotros recibimos cuando el Señor Jesús, la humanidad,
Amén. La deuda que nosotros teníamos con Dios para cumplir la justicia de Dios, ya la cumplió nuestro Señor Jesucristo. La deuda que nosotros obtuvimos en Adán por esa caída, por ese pecado, por esa traición a Dios, esa deuda que el hombre tenía, la humanidad tenía con Dios, fue cancelada por la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor se merece otro aplauso, ¿no? Lo aplaudimos mucho el domingo, pero hoy también, ¿verdad? Y no tenemos que pagar nada, hermano. Amén. La salvación es libre. ¿Cuántos dicen amén? Es gratuita, aunque no es gratuita, ¿no? Nada es gratis en la vida, hermano. ¿Sabía eso usted? Diga conmigo, nada es gratis en la vida. A lo mejor lo que es gratis para uno, a lo mejor para esa persona es libre. Para nosotros la salvación es libre. Nada tenemos que hacer para ser salvos, solamente creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya por un milagro de Dios somos salvos, pasamos de muerte a vida. Si hay fe, hay salvación. Amén. Nada tenemos que hacer. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe en la obra que ya realizó el Señor Jesucristo. Amén. Él ya pagó, nosotros no tenemos que pagar nada. Ahora nosotros, ¿cómo es el proceso? El proceso es que uno es salvo y ahora en agradecimiento, en alabanza, en honra al Señor por esa salvación, nosotros tenemos con Dios una deuda, podríamos decir una deuda moral con Él, ¿no? Como la deuda que uno toma cuando alguien te hace un bien muy grande, cuando alguien te ayuda en un momento muy difícil de tu vida. Normalmente, a no ser que seas un desgraciado, que sea uno que no te importa nada, pero normalmente si hay alguien, un compañero de trabajo, un familiar que estuvo con vos en los momentos más difíciles de tu vida, vos te sentís en deuda con esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si pasan años y en otro momento esa persona te pide algo en un momento de necesidad, como vos te sentís en deuda por lo que él hizo, por lo que quizás lo hizo desinteresadamente y te bendijo tanto, en un momento te ayudó tanto, uno en esos momentos quiere estar y hacer lo posible para estar ahí, ¿sí? Aunque no haya nada escrito y aunque no haya nada firmado como que le debes o le tenés que devolver, pero es una deuda moral. Pues de la misma manera, hermanos queridos, nosotros vivamos para Dios, vivamos para el Señor, obedezcamos al Señor, honremos al Señor, porque la salvación que Él nos ha dado, hermanos, nosotros nunca la hubiésemos podido alcanzar. La vida que Él nos ofrece, nosotros por nuestros méritos, quizás en nuestras obras, por más buenas que parezcan, no hubiésemos podido alcanzar la salvación eterna, la vida eterna. Y sin embargo, Jesús lo hizo y hoy nosotros, solamente por creer en Él, podemos obtenerla y podemos vivirla. Amén. Ahora, terminamos ahí el día domingo y hoy yo quiero que avancemos un poquito más y que podamos venir otra vez aquí a Isaías 43 y quiero que podamos leer a partir del versículo 14. Y acá está la palabra de esta noche. Versículo 14 del capítulo 43 de Isaías. Dice así el Señor: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Puede decirlo conmigo? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz.
no la conoceréis. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Verso 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Esta palabra es para nosotros en este día. Esta palabra fue para el pueblo de Dios, fue para los hebreos en aquellos días. Saben ustedes, hermanos, y lo compartí, no sé si fue el miércoles o el domingo, pero hablamos, Isaías profetizó acerca de Babilonia, de la conquista de los babilonios sobre Judá, sobre la nación de Judá. Él profetizó 150 años aproximadamente antes de que ellos fueran conquistados. Esta profecía es 150 años antes de que los babilonios se levantaran como una gran nación, como un gran imperio. Y aquí él está diciendo, primero en los capítulos anteriores, él habla de cómo Israel, Judá, el reino del sur, iba a ir cautivo, iba a ser conquistado, cómo Jerusalén iba a ser destruida, el templo, la ciudad, e iban a ser llevados al cautiverio. Pero también Dios, como hemos aprendido, aunque hay juicios de Dios por causa del pecado del hombre, también siempre hay una salida, siempre hay una palabra de restauración. Amén, hermanos. Lo mismo para nuestras vidas. Siempre el Señor obrará sus juicios, por supuesto, porque Dios es un Dios de orden. Y el Señor trae juicios. No es castigo solamente. A veces cuando hablamos de juicio de Dios pensamos en castigos del Señor. Cuando hablamos de juicio de Dios estamos hablando de un orden que el Señor establece. Amén. De la misma manera que lo hacen nuestros jueces. Cuando alguien es condenado, no lo condenan porque quieren o por gusto propio. No, hay un delito que esa persona cometió y es para que haya un orden en nuestra sociedad, que algunos tienen que ir presos y otros no. Pero se juzga el hecho y la persona va a juicio. De la misma manera pasa con nuestra sociedad y a veces Dios tiene que intervenir con juicios fuertes. La nación de Israel, hermanos queridos, se había apartado de Dios y cada vez más se habían vuelto a la idolatría y cada vez adoraban a dioses diferentes, distintos. De repente el pueblo de Dios estaba ofreciendo a sus hijos en sacrificio a demonios, porque eso es lo que hay detrás de la idolatría. Amén, hermanos. Detrás de las estatuas, hoy en día, estatuas de yeso, ¿verdad? Que la gente se adora y queda enganchada a la idolatría. Detrás de esas imágenes hay demonios operando que afectan o influencian a la gente. Amén. Por eso es que a veces ocurren milagros. Cuando la gente viene, no sé, al Gauchito Gil, a la difunta Correa, a las vírgenes, a los santos, hay ocasiones donde ocurren milagros, ¿sí o no? Hay gente que les ha pedido y ha sucedido un milagro. ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas también hay poder. Satanás, el diablo y sus demonios tienen poder, por supuesto. Ahora, tienen un poder limitado. Dios tiene un poder ilimitado. Amén. Dios es todopoderoso. Entonces en la idolatría hay un engaño de Satanás el diablo que se viste como ángel de luz, que se aparenta ser algo bueno, pero termina influenciando, enganchando a las personas y alejándolas de Dios. El verdadero objeto de adoración para el cual nosotros fuimos creados, creación de Dios para adorarle a Él, ahí está nuestra mayor bendición. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y hoy en día, hermano, a veces nosotros hablamos de la idolatría de los tiempos antiguos, pero cuánta gente hoy que está enganchada, ¿verdad? En las vírgenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando la Biblia es bien clara, los mandamientos son bien claritos. No te harás imagen a semejanza de hombre o animal, no te lo harás. Eso es abominación, eso es pecado delante de Dios. Y ahí estamos, nuestra ciudad llena de falsos altares en las diferentes plazas
o en diferentes lugares por donde uno vaya. Incluso hay gente que en su casa tiene una pequeña gruta y ahí levanta un pequeño altar. Y la ceguera de nuestra sociedad es tremenda, hermanos. Amén. Hay gente que va con la estampita en el bolsillo o pegada en el vidrio del auto. Eso es idolatría, eso es maldición para una nación. El pueblo de Israel habían abandonado a Dios y se habían volcado a los ídolos, a la idolatría. Ahora Dios tiene que intervenir. Y ellos fueron cautivos a Babilonia. Pero el Señor también habló una palabra de restauración. Y acá nosotros la encontramos. El Señor les habla y les dice: yo haré una cosa nueva, diferente, distinta, original, que todavía ustedes no han vivido, que todavía no la han visto, no la han experimentado todavía. Ese es nuestro Dios. El Señor siempre hace algo nuevo. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, tocarlo un poquito y decirle: el Señor siempre hará algo nuevo. Y nosotros a veces creemos que lo sabemos todo ya. No, yo ya conozco la iglesia, ya sé cómo Dios obra, ya sé lo que pasa. Quiero decirles, hermanos queridos, que el Señor está haciendo algo nuevo en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Amén. Que Dios tiene algo nuevo para nuestra ciudad también. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor tiene algo nuevo para nosotros. Novedad de vida en Cristo Jesús. Amén, amados. Fíjense, dice el versículo 18, verso 18, dice: la instrucción del Señor es: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Le habla Dios a su pueblo y les dice, les instruye: no se acuerden de las cosas pasadas, no vuelvan atrás. Amén. Y después le habla, o allí les viene diciendo, y el Señor recuerda cuando fueron liberados de Egipto y todas las historias que ellos habían escuchado de la liberación y del Mar Rojo que se abrió y de cómo el ejército de Faraón fue sepultado en las aguas del Mar Rojo. Ahí el Señor les habla de cómo el pueblo sabía de esa liberación en los días de Moisés, pero el Señor le dice: no se acuerden de las cosas pasadas, porque no va a ser igual, no va a ser de la misma manera. No hay un molde para que el Señor haga las cosas, no hay una estructura siempre igual, sino que Dios es creativo, el Señor es original, y en cada tiempo y en cada generación el Señor puede hacerlo de una manera diferente. Amén. Incluso en nuestras vidas. Y quiero que recibamos esta palabra, hermanos, cada uno de los que estamos acá. El Señor hará una cosa nueva en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser igual que al principio, no va a ser igual que en otro tiempo. Entonces, ¿cuál es la instrucción del Señor para nosotros? No nos acordemos de las cosas pasadas, ni las traigamos a memoria todo el tiempo. Por supuesto que uno tiene que sí recordarlas para alabar a Dios, por supuesto. Acordarnos de los milagros del Señor para darle honra al Señor, testimonio. Amén. Pero lo que no podemos hacer, hermano, es quedarnos anclados al pasado, porque es un error que cometemos muchos de nosotros. Amén. Aún en cosas buenas que nos han pasado. Por supuesto, no podemos quedarnos atrapados ahí en el pasado por lo malo que nos ha ocurrido, porque eso nos detiene, nos frena, no podemos avanzar, pero tampoco con lo bueno, porque seguro que hay algo mejor por delante, pero que no se cumpla en nosotros ese dicho que dice: todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y a veces caemos en esa como en esa nostalgia, ¿no? De recordar las cosas pasadas, y parece que siempre lo que pasó fue mejor. Pero no es así en Dios, hermanos queridos. Lo que está por delante es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Puede decirlo conmigo? Lo que está por delante es lo mejor. Es algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Eso es maravilloso. Miren, hermanos, en ocasiones nos quedamos
atrapados en el pasado por cosas malas que nos han sucedido. Yo anotaba algunas acá. Por ejemplo, frustraciones en nuestra vida. Frustración tiene que ver con algo en lo que vos te ilusionaste mucho. Algo por lo que apostaste mucho, tuviste mucha expectativa. Siempre que hay mucha frustración es porque hay mucha ilusión o expectativa. Amén. Y a lo mejor te frustraste en alguna relación, en algún negocio, en algún proyecto, y a veces nos quedamos trabados ahí. Como no nos salió o como no ocurrió como nosotros pensábamos, de acuerdo a la expectativa que teníamos, viene esa fuerte frustración en nosotros. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que después te quita el ánimo o la fuerza o te quita la fe para creer en algo nuevo que pueda venir por delante. Y a veces le damos el lugar al pensamiento de que no nos salió esa vez y ya entra el temor, ¿no? Y nos quedamos ahí enganchados a esa frustración y no podemos vivir lo nuevo que Dios tiene por delante para nosotros. Amén. No siempre va a ser una frustración para vos. Amén. Quiero que te grabes esto en la cabeza. No siempre te va a salir mal. En el nombre de Jesús te lo digo. Tiempos nuevos vienen por delante. Conquista que el Señor tiene para nosotros. Milagros que el Señor hará y nos va a salir bien. ¿Cuántos me dicen amén? Capaz que tenés que aprender de esa frustración. Lo que tenés que hacer es no quedarte ahí y ahora tener temor de avanzar o de lanzarte ahora otra vez en otro proyecto. Sino que tenés que aprender de qué es lo que hice mal para no lograr el objetivo y cambiar en esas pequeñas decisiones que a lo mejor las tomaste en tu fuerza o lo hiciste mal o no lo hiciste realmente como Dios quería. Entonces no obtuviste el resultado o no fue una bendición como quizás esperabas. Amén, hermanos. Y capaz que haciendo las cosas diferentes, ahora el resultado también sea distinto, sea diferente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Yo anotaba acá frustraciones, quizás traiciones que recibiste en la vida, hablando de una relación, de amistad, de compañerismo, quizás en la misma iglesia, en lo ministerial, o quizás en una relación, en tu matrimonio o en un noviazgo te traicionaron. Jugaron con tus sentimientos y a causa de esa herida que tenés en el corazón o de ese mal rato que pasaste, de ese momento en el que te sentiste burlado o burlada, ahora ya no confías en nadie, ahora te cerraste para lo que Dios tiene en el futuro. Hermano querido, hermana querida, te digo que no actúes de esa manera, porque no siempre va a ser igual. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Dios tiene algo nuevo para nosotros. No te quedes allá atado a ese pasado. No te quedes enganchado a esa situación, ligado a esa traición que cometieron o que hicieron con vos hace años. Tal vez un abuso también en tu niñez, en tu infancia, y eso está coartando tu vida. Hermano querido, tenés que ser libre. Hermana querida, tenés que ser libre. ¿Cuántos me dicen amén? No te quedes pensando todo, ay, porque ese tío, ese primo, ese vecino, ese familiar abusó, me traicionó o me golpeó, alguien que quizás haya podido vivir el maltrato infantil. Pero a veces nos quedamos ahí. Y yo no digo que eso no haya sido tremendo, no haya sido terrible, claro que sí. Pero lo que te quiero decir en esta noche es que el Señor puede sanar esas heridas y que vos podés avanzar y el Señor tiene algo nuevo para vos. ¿Cuántos me dicen amén? Y tenés que soltar esa situación, si no siempre vas a estar limitado. Siempre vas a tener un techo si estás pensando constantemente en ese momento o en esa persona. Tenemos que soltar en el nombre de Jesús, porque Dios quiere hacer cosas nuevas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Eso en cuanto a lo malo, algún accidente quizás que te pueda haber ocurrido y ahí está. Si no me hubiera pasado este accidente, si no hubiese tenido este golpe
o esta deficiencia física, alguna enfermedad, quizá hay gente que ahí se queda frustrada toda la vida, ya no quiere hacer más nada, porque cambió a lo mejor su condición física. Hermanos queridos, hay mucho que Dios tiene por delante. Quiero animarlos y creo que la palabra viene por ese lado en esta noche, un renuevo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te haya pasado lo que te haya pasado, no importa, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Nada es demasiado complicado o complejo para Dios. En un momento el Señor puede hacer que las cosas sucedan. Y lo que fue una frustración por años para nosotros, en un momento el Señor lo puede hacer y darnos la bendición que Él tiene para nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Varios de las parejitas y de los matrimonios que se están casando en este año, algunos de ellos, hablando con ellos, me han transmitido este sentir. Yo pensaba que para mí ya era imposible formar una familia. Yo pensaba que para mí ya no había restauración. Pero sin embargo el Señor lo está haciendo, restaurando relaciones, restaurando familias. Amén, hermanos. Eso es mirar a futuro. Eso es dejar lo que está atrás para centrarnos en lo nuevo que Dios está haciendo. Amén. Son pasos de fe que Dios quiere que nosotros los demos. Acá la instrucción para el pueblo es: no estés pendiente tanto del pasado. Eso ya pasó, eso ya no va a cambiar. Decirle al hermano que tenía al lado: tócalo y decirle: el pasado no lo vas a cambiar. No lo podés cambiar, Mauro, ya lo que pasó, ¿verdad? Yo no puedo cambiar ya. Lo que hice ayer ya no lo puedo cambiar, ya está. Ahora, sí puedo cambiar lo que hago hoy. ¿Sí o no? Sí podés cambiar. No vuelvas a cometer los mismos errores de ayer. Hoy podés cambiar. Tu presente puede cambiar. Y si cambia tu presente, como consecuencia, como resultado, hermanos, de una manera fluida, nuestro futuro va a cambiar también, ¿sí o no? Cambiamos hoy nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, las alineamos a la palabra de Dios, nuestro futuro va a cambiar. Inevitablemente va a cambiar. Estemos en donde estemos, pasemos por la crisis que pasemos, gobierne quien gobierne, hermanos, gobierne Yarlora, gobierne... ¿quién más se postula? Juez, ¿verdad? Luis Juez, gobierne de izquierda, gobierne los de derecha, gobierne quien sea, hermanos. Si vos estás en la voluntad de Dios y si vos empezás a hacer las cosas diferentes, seguro que tu futuro va a cambiar. Amén. Y Dios tiene la capacidad de bendecirnos aún en tiempos de crisis fuertes, ¿sí o no, hermanos? Si no, miremos a José, por ejemplo, cómo el Señor lo levantó, lo bendijo en la tierra de esclavitud. Entró como un esclavo a Egipto y lo sacaron, bueno, lo sacaron en los huesos, ¿verdad? Porque ya había muerto, ya había fallecido, hacía muchos años, pero sus huesos salieron en victoria porque él terminó siendo el primer ministro de Egipto. Uno que entró como esclavo por honrar a Dios y por tener una mentalidad de no quedarse en el pasado, ¿te das cuenta? ¿No podría José haberse quedado en el odio a sus hermanos? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me expulsaron de mi familia? Me vendieron como esclavo. Qué traición más grande, ¿no? Pero no se quedó ahí. Tuvo la capacidad de olvidar el pasado para avanzar hacia una cosa nueva que Dios tenía para él. Amén. Llevarlo a ser el primer ministro, el presidente, ¿no?, de la nación más fuerte, la potencia mundial en esos días. Así es nuestro Dios. Amén, amados. Así es nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, también hablemos, hermanos, de las cosas buenas. A veces nos quedamos o nos anclamos en el pasado, en las cosas buenas que nos han pasado. Y a veces nos cuesta creer que Dios pueda hacer algo mejor de lo que ya vivimos allá. Nos pasa mucho a los creyentes esto. Cuando hemos vivido ese tiempo de milagros del Señor, o ese primer amor con el Señor, ese primer
pasión que tenemos cuando venimos a Cristo, y a veces hay o tiempos de avivamiento que hemos vivido en la iglesia, y hay gente que se queda ahí, siempre mirando hacia atrás, ¿no? Y vos hablas con ellos y dicen, hoy en los años 80, ¿no? O en los años, cuando el evangelista Carlos Anacondia, gloria a Dios porque todavía está vivo, amén, y todavía sigue haciendo campañas, ¿no? Pero hay gente que se quedó allá. En aquella campaña en el año 86, Córdoba fue revolucionaria, añorando, ¿no?, aquellos tiempos. Y hoy los ve y ya no hablan en lenguas, ya no ocurren milagros en su vida. Y se acuerdan de aquel tiempo cuando Dios emplomaba muelas, levantaba paralíticos, ¿no? Las personas eran liberadas. ¿Acaso no es el mismo Dios, hermanos? ¿No es el mismo Dios? Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. El que fue, el que es y el que será. Dios es el mismo, el eterno presente es el Señor. Dios es. Amén. Ayer, hoy y siempre. Así que el mismo Dios que obró allá en los días del reverendo Omar Cabrera, de Carlos Anacondia, de Claudio Freyson, que son héroes nuestros, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, gente que Dios usó para generar avivamientos en ciudades, en naciones. El evangelista Gille Ávila, ¿quién más? Billy Graham, que ya no está con nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Quién más? Estuvo acá en el Chateau Carrera, ¿no? En el Kempe. Benny Hinn estuvo acá con nosotros. ¿Se acuerdan Benny Hinn, que oraba llenura del Espíritu Santo? El libro Bienvenido Espíritu Santo. Grandes avivamientos de Dios en nuestra nación, en nuestra ciudad, hermanos queridos. ¿No lo podrá hacer Dios hoy? ¿O siempre tendremos que mirar a los años 90, a los años 80? ¿Ah? En nuestra casa, hermanos, en Jesús es la luz del mundo, nuestra asociación, los años 70 se vivió un gran avivamiento, los jóvenes. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Y haciéndole culto a esos años. No, gloria a Dios por esos años, nos sirven como testimonio, pero Dios tiene hoy algo nuevo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo puede renovarnos, puede tomarnos, puede sacudirnos, puede levantarnos, puede empezar a obrar milagros aún mayores todavía. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo crees, dale un aplauso al Señor, ayúdame a creer en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Hay gente que se queda a veces en los tiempos buenos físicamente. Cuando yo era joven, cuando era jovencito, tenía la fuerza, tenía el ánimo, ¿no? Y de repente ahora y siempre estás mirando allá y añorando aquellos años mozos, ¿no? Aquellos años de juventud. No, hermana querida, hermano querido, no importa los años que tengas, Dios tiene algo nuevo todavía para vos. Amén. No importa si tenés 70, 60, 80, 90, no sé, 100, si Dios lo permite, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. No perdamos la esperanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A veces en el ministerio nos pasa. A veces añoramos lugares del pasado. Si yo viviera, o mi ciudad, o mi barrio donde nací. Despeguémonos, hermanos, de eso. ¿Cuántos me dicen amén? Hay una mentalidad de desarraigo de alguna manera. Claro que honramos nuestras raíces, pero no podemos quedarnos ligados almáticamente al tiempo pasado, porque si no, no te permite disfrutar del presente y por supuesto no vas a cambiar tu futuro. Algo tiene que desarraigarse de nosotros para anhelar y para desear con todo el corazón lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Quiero que leamos en Filipenses, si me acompañan ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Veamos cómo lo describe acá el apóstol Pablo. Es el mismo concepto del que habla Isaías. Acá le está hablando al pueblo, a los judíos. Ahora acá el apóstol Pablo, siglos después, lo habla a la iglesia. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué cosa?
Olvidando, diga conmigo, tengo que olvidarme, tengo que desconectar de alguna manera de lo que queda atrás. Amén, hermanos. Incluso, hermanos, cuando le hemos fallado a Dios, incluso cuando hemos pecado con Dios, si genuinamente y si de todo corazón vos le has pedido perdón al Señor y te has arrepentido, tenés que olvidar lo que queda. Ay, porque a veces el enemigo nos recuerda constantemente y eso se llama culpa, culpabilidad. Y la culpa muchas veces no nos deja avanzar. Y Dios quiere que le sirvas. Y de repente tenés a alguien para predicarle de Cristo, para hablarle del Señor, pero decía, ay, pero si el mes pasado me enojé y me peleé con mi esposa, no sé, o cometiste alguna falta delante de Dios, pequé. Entonces te quedás enganchado a ese pecado. En el nombre de Jesús, sé libre en esta noche. Amén, hermanos. Sé libre para mirar adelante. Si de verdad te has arrepentido y si de verdad el Señor ha sentido el perdón de Dios, soltá el pasado ya. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y empezá a caminar en la libertad de Dios. El apóstol Pablo dice, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Extendete a lo que está por delante, en el nombre de Jesús. Tenemos la tendencia, los seres humanos, a mirar hacia atrás. Somos muy propensos a quedar atados a todo lo que nos ha pasado en la vida. Y eso nos afecta gravemente, es un peso. Por eso nos tenemos que despojar, tenemos que cortar, olvidándonos ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante. El 14, versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio. Hay un premio por delante. Decirle al hermano que tenés al lado, hay un premio, hay una meta por delante. Amén. Hay un premio por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días veía un documental sobre la carrera de ciclista. Es la carrera más importante a nivel mundial, el Tour de Francia. Está en Netflix el documental y me puse a verlo hace unos días. Y bueno, hay varios capítulos. Y en algunos de los capítulos te muestran accidentes de esa carrera. Ustedes seguro que los han visto en algún momento, ¿verdad? Van todos ahí, cientos de ciclistas juntos y van a agarrar una curva y eso es un mar de gente. Y a veces uno cae y por detrás empiezan a caer varios. Pero hay ciclistas que tienen golpes serios verdaderamente. Saben que uno va enganchado a los pedales, se enganchan a los pedales. Los ciclistas profesionales tienen trabas en los pedales y eso los ayuda a pedalear más rápido. Cuando uno tiene trabas, saben que me gusta, ¿no? ¿Verdad? El ciclismo. Últimamente llevo un año andando en bicicleta y hace poquito empecé a usar las trabas en los pedales. Y de hecho ya tuve una caída a causa de no sacar los pies a tiempo. Pero uno va aprendiendo, ¿no? Que ya automáticamente podés destrabar. Pero me di cuenta de cómo cambia el pedaleo. Porque uno podés pedalear para abajo. Normalmente uno en la bici pedalea haciendo la fuerza hacia abajo, ¿no? Y después el otro pie hacia abajo. Pero con las trabas podés pedalear hacia arriba también, ¿no? Lo llevas enganchado el pedal. Así que podés ir mucho más rápido. Ese es el punto. El caso es que veía en estas carreras ciclistas que tenían el objetivo de llegar a la meta y a veces se pegan unos golpazos tremendos, caídas, hermanos, a 70, 60 kilómetros por hora, caer de una bici sin poner los pies, no rasparse toda la cadera, ¿no? Viste que quedan así con toda la ropa rota y levantarse, volver a agarrar la bici o le traen otra bicicleta, los autos que vienen por el costado y se vuelven a subir. ¿Por qué? Olvidando el accidente que tuvieron atrás. Y muchos de ellos llegan a la meta, llegan fundidos, llegan raspados por todos lados, pero hay una meta, hay un objetivo que alcanzar. Amén, hermanos.
En el nombre de Jesús, te digo en esta noche, olvídate del accidente que tuviste, agarrá la bici de nuevo y seguí pedaleando. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hay una meta que está por delante, hay un objetivo que tenemos por delante. Hay un llamamiento de parte de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Aleluya. Gloria a Dios. Me pasó hace unos días, hace poquito, no sé dónde está mi esposa, pero hace una semana me pasó. Llegando a Dumesnil, por ahí, iba en la bici. Entro estos días de lluvia de hace poco, entro en una curva porque estaba cortada la calle, que normalmente voy por esa, ya me la conozco de memoria. Estaba cortada y entro en una curva y cuando entro, hermanos, había un charco de barro, pero bien grande, ¿no? Y bien barro, bien barroso. Así que apenas entré con la bici ahí, se me fue la bici para el costado, no tuve tiempo ni de frenar. Y quiero sacar los pies y había una pirca de piedra, ¿no? En un costado, así que cuando quise desenganchar el pie izquierdo, me fui así, topaba con la parecita de la pirca. Así que frené con la pierna, hermano, en la piedra, ¿no? Así que después si quieren les muestro cómo me quedó la marca ahí, ¿no? Que la llevo ya un par de semanas. Pero ¿saben qué, hermano? En ese momento, digo, si me freno y me pongo a verme y me siento, me enfrío y no llego más a casa. Y además estaba lejos de casa. Estaba a varios kilómetros. Así que, ¿qué hice? Volví a agarrar la bici, me enganché y seguí pedaleando. Claro, me latía la herida, ¿no? Y yo iba pedaleando y sentía. Pero al cabo de unos kilómetros, un kilómetro más o menos, kilómetro y medio, me olvidé del dolor y de la herida. Hasta que llegué a casa, ¿no? Cuando llegué a casa y me pegué una ducha, ahí volvió a arder de nuevo, ¿no? Y ya cuando la vi dije, eso fue un buen golpe. Amén. Pero, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? No nos detengamos, no te detengas en las vicisitudes que pases en la vida, situaciones que pueden venir por un error tuyo o quizás por un ataque del enemigo o de otras personas que quieran hacerte daño y vivimos situaciones complejas, difíciles. En el nombre de Jesús, sigamos adelante, extendámonos hacia lo que está adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Tanto lo bueno como lo malo nos puede detener, nos puede frenar y tenemos que tener la capacidad de mirar hacia adelante. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora, volvamos a Isaías, hermanos, versículo 19 y termino con esto. Versículo 19 dice así: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor quiere hacer algo nuevo. Miren, hermanos, la liberación del cautiverio babilónico no iba a ser igual que la liberación en los días de Moisés, en los días de Egipto. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo hizo, ¿se acuerdan? Con las 10 plagas. Dios usó a Moisés y literalmente quebró a los egipcios. Nunca más Egipto volvió a ser una potencia después de los días de Moisés, porque las plagas destruyeron la nación de Egipto. ¿Se acuerdan que el corazón de Faraón se endureció y no dejaba salir al pueblo de Israel? Los tenían como esclavos y no los quería soltar. Y ahí vino la primera plaga. Y después la segunda plaga, ¿verdad? Los piojos, las ranas, las langostas. Después cayó fuego, granizo del cielo. El agua del río, que era su fuente de ingreso y de alimentos también más fuerte. El río, el Nilo se convirtió en sangre, todo se murió, se pudrió y empezó una decadencia tremenda, hermanos. Hasta la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, y ahí ya es cuando el faraón los deja ir. Así que Dios obró ahí con mano fuerte y la liberación fue tan milagrosa, tan tremenda, que el pueblo de Israel siempre están recordando, y uno lo ve en los salmos, en diferentes partes de la Biblia, siempre recordando la liberación de Egipto.
cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cruzaron en seco, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, en los días del imperio babilónico, en este segundo cautiverio, la liberación no iba a ser igual. No fue con plagas, no fue con un poder así o con unos milagros tan evidentes así. La liberación del cautiverio babilónico vino por la conquista de otra nación. Los medos y los persas se levantaron y conquistaron Babilonia. Y ahí el rey Ciro fue un hombre usado por Dios. Y sobre todo en el libro de Daniel, la Biblia nos enseña mucho de cómo Dios tocó el corazón de este hombre. Y aunque no pertenecía al pueblo de Dios, los judíos hallaron gracia a los ojos de Ciro. Y él, en un momento, cuando Nehemías, y eso está en los primeros capítulos del libro de Nehemías, cuando Nehemías, que era copero del rey, era el hombre de confianza. Fíjense, tenía un cargo trascendental en el reino. Y Nehemías es el que le habla al rey acerca de la condición de Jerusalén, de la ciudad que estaba destruida, de cómo el pueblo ya no estaba allí. Y es Ciro el que les da libertad para que vuelvan a Jerusalén. Y entonces Nehemías inicia ahí un movimiento junto con Esdras, inician un movimiento para regresar a Jerusalén. Y el mismo rey les da cartas para que vayan pasando por las ciudades diciendo: tenemos la autorización. Y los que quisieron, de los hebreos que estaban en Babilonia, pudieron volver a Jerusalén y se inició la restauración. Amén. Pero fue una salida, podríamos decir, en paz. No fue de la misma manera que en Egipto. Amén. Diga conmigo: Dios no obra siempre de la misma manera. Y en tu vida, hermano querido, hay ocasiones donde Dios va a obrar un milagro sobrenatural y va a ser muy evidente. Pero en otras ocasiones Dios va a allanar el camino. Amén. No siempre vas a tener un mar rojo delante tuyo. Y creo que es el tiempo en el que Dios nos está moviendo hoy en día. Amén. Puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Autorizaciones van a venir de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Juicios que están trabados se van a destrabar en el nombre de Jesús. Como ya lo hemos visto en estos días, está pasando. Milagros en ese sentido. Gracia que vamos a hallar ante gente de autoridad en el nombre de Jesús. Y nos van a abrir las puertas. Saben que los políticos, hermanos queridos, más que nunca están mirando a la iglesia. Claro, el político ve el número, ¿no? Y evidentemente ellos ven y captan y saben del crecimiento de la iglesia evangélica en Argentina, por supuesto. Pero yo creo que también hay una estrategia. Si nosotros somos sabios y no nos dejamos engañar, no nos dejamos embaucar, ¿no? Por cuestiones políticas. Pero hay una gracia que Dios está dando. Amén. Y saben que hoy en día, miren, por ejemplo, hay 3 candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba que han venido a pedir oración al Consejo Pastoral de Córdoba. Amén. Yo no sé cuál es verdaderamente la intención de su corazón. A lo mejor solamente es congraciarse o la foto, que no hemos permitido que nadie se saque foto, ¿verdad? Para que después no digan: la iglesia evangélica apoya a tal candidato o a tal otro. No. Pero hay algo distinto que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Y yo veo, hermano, muchos cristianos evangélicos de un testimonio intachable. Hoy en día el Señor los está poniendo en lugares estratégicos de nuestro gobierno, de nuestra ciudad. Amén, hermanos. Porque ya no somos, como decía una canción muy antigua, ¿verdad? La cantábamos cuando yo era chiquito. Somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Decía la canción. Y parece que nos cantábamos entre nosotros eso: somos un pequeño pueblo muy feliz. Ahora ya no somos un pequeño pueblo. Ahora la iglesia ha crecido. Amén, hermanos. Y lo que viene por delante son días maravillosos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, hermanos. Diferentes liberaciones que nosotros experimentaremos en nuestras vidas. La primera liberación y la más grande, es verdad, fue sacarnos del mundo. Egipto es una tipología del mundo, lo sabemos. Es una comparación del mundo. Cuando nosotros no estábamos en Cristo y ahora
hemos venido a ser pueblo de Dios. Gloria a Dios por esa liberación. Pero no podemos quedarnos ahí solamente. Hay más liberaciones que Dios quiere producir en nosotros. Amén. Y Dios te quiere liberar de la mentalidad babilónica. El Señor nos quiere sacar ahora la mentalidad del mundo que a veces traemos. Amén. Saben que Babilonia, hermanos, era una ciudad inmoral. Babilonia era una ciudad entregada a los ídolos. Y la inmoralidad reinaba en todos sus aspectos. La homosexualidad, el libertinaje, sobre todo en lo sexual había una corrupción tremenda. Después el mismo espíritu babilónico se vuelve a encender otra vez en Roma. Por eso cae el imperio romano, por la inmoralidad, por causa del pecado. Ahora, en medio de esa sociedad, Dios levanta un pueblo. Amén. Y hay unos valientes y hay un remanente que Dios libera increíblemente por el favor que hallaron de un rey, y los libera. Amén. Nuestra sociedad está viviendo en un tiempo así. ¿Cuántos sabían esto? Hoy en día nuestra sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Córdoba quiere ser nombrada o quiere ser designada la ciudad de la diversidad, y etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros estamos viviendo y sabemos que le están enseñando a nuestros hijos en el colegio, ideología de género, etcétera, etcétera. La ESI, educación sexual, no sé qué tipo de educación. No sé si es educación o es lo contrario. Ahora, estamos viviendo en esa sociedad, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene algo nuevo para nosotros y Él lo quiere hacer en medio de este tiempo. El Señor quiere seguir liberándonos, seguir haciéndonos avanzar y que podamos seguir creciendo en un proceso de liberación de nuestra mentalidad, de áreas de nuestra vida que quizás han estado trabadas por años. Amén. En el nombre de Jesús experimentaremos en nuestra vida liberaciones que no van a ser iguales a las anteriores. No será igual que cuando conocimos al Señor. Es un proceso. Y yo anotaba algunas cosas acá y te las quiero dejar. Libres de la mentalidad de esclavo, libres de la mentalidad de empleado. Diga conmigo, el Señor me va a hacer libre de la mentalidad de empleado. Amén. Porque Dios tiene grandes proyectos para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dios nos va a dar nuestras propias empresas. Dios nos va a dar libertad financiera. ¿Cuántos quieren vivir en una libertad financiera? En el nombre de Jesús. ¿Crees que Dios lo puede hacer en este tiempo? En tiempo de crisis. Claro que Dios lo puede hacer. Amén. Ahora hay que cambiar la mentalidad y hay que dejar el pasado, o lo que no te salió anteriormente, o lo que estás acostumbrado a vivir, para ahora comenzar a vivir lo nuevo en Dios. Amén, amados. Libertad de un mal hábito. Fíjense, cosas tan sencillas, hermanos, como quizás un mal hábito de alimentación, por ejemplo. El Señor nos quiere hacer libres. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Y a veces quizás te encontrás en que no podés, en que hay alimentos que no podés dejar de ingerirlo y sabes que te están haciendo mal, sabes que te están haciendo daño, pero estás atado. Es una mentalidad de la cual el Señor nos quiere hacer libre. ¿Cuántos me dicen amén? Y es una libertad. A lo mejor no es dejar el vicio como cuando viniste a Cristo, no es dejar la droga, no es dejar el alcohol o el tabaco, pero sí no podés dejar la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén? Que además de quitarte la salud por el azúcar que lleva y etcétera, etcétera, además te roba la economía, ¿no? Porque tomar una coca todos los días, hermano, hoy en día, y hay gente que después no llega para pagar el alquiler, no llega para comprarle zapatillas a los hijos, no llega para comprarle los útiles a los chicos, pero la coca no falta ni al mediodía ni a la noche. ¿Y cuánto vale una Coca-Cola ahora, hermanos? ¿Cuánto vale? No sé, pues yo no... ¿600 pesos? 600 pesos por día. Saque la cuenta a la semana, ¿no?
Saque la cuenta al mes, saque la cuenta al año, hermano, un dineral. Te compras un auto si dejas de tomar coca. ¿Sí o no? Amén. Y tomas agua, que es muchísimo más saludable. Pero muchísimo más saludable. Ay, pero a mí no me gusta. Y a veces estamos atados a pequeños hábitos que debemos ser libres de ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Amén, amados. La alimentación, la comida, la bebida, varios hábitos, estilos de vida. El Señor te quiere hacer libre. Miren, hermanos, atiéndanme acá. El Señor nos quiere hacer libres del estilo de vida de endeudamiento. De ese estilo de vida, decir, cuando termino de pagar la última cuota, ¡pum!, ya me meto en otra. Otra vez 24 cuotas, otra vez 36 cuotas, otra vez, ¿no? Y ahí venimos. Y venimos con las tarjetas ahí, ¿no? Que no nos puede pasar nada, ¿no? Nos pasa algo y ya no podemos pagar las tarjetas. Y ya vienen los intereses, y ya viene todo el rollo ese que... ¿Cuántos lo conocen de acá? ¿Conocen de lo que hablo? Amén. El Señor nos quiere hacer libres del estilo de vida de endeudamiento, porque eso nos esclaviza en muchas ocasiones, no nos permite ser libres. No podemos mirar al futuro con tranquilidad. Amén. Y yo sé que estamos en momentos difíciles, yo sé que estamos en tiempos que a veces conviene por la inflación, si son cuotas fijas, por supuesto, negociemos, seamos sabios en ese aspecto, pero no te vivas endeudando. Amén. Amén, hermanos. Cuidado con el fiado en el almacén. Todavía existe, ¿no? Porque cuando nos dan fiado la libreta, cuando nos han borrado la libreta, y vamos ahí, vaya, arrasamos, ¿no? Dominio propio, en el nombre de Jesús. Esas son las liberaciones que Dios tiene para nosotros en nuestros días. A lo mejor no es la liberación de Egipto, pero sí es un cambio de mentalidad para volver a un tiempo de restauración. Amén. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos quiere hacer libres de la religiosidad, libres del orgullo, que no se nota mucho, pero a veces está ahí en nosotros. Libres de un espíritu orgulloso, en el nombre de Jesús. Del menosprecio hacia los demás. Libres del individualismo, para que podamos aprender a ser un cuerpo y a trabajar como equipo. Somos el cuerpo de Cristo. Solos no podemos. Nadie puede solo. Ahora, si somos equipo, sí podemos. Si sabemos vivir como cuerpo, servir como cuerpo, avanzar como cuerpo, en unidad, grandes cosas el Señor puede hacer con nosotros. Amén. Dios nos dice en esta noche que Él hará algo nuevo, algo que no conocemos, que no hemos visto, que no sabemos. Vamos a andar en un terreno que no hemos caminado nunca. Amén, hermanos. Y recibilo a esto proféticamente. Si hay alguien que lo cree, yo te pido en esta hora que a medida que yo vaya nombrando estas liberaciones que yo sentía que vienen en estos días de parte de Dios para nosotros, que puedas levantar tu mano y que lo puedas agarrar. Esto lo digo en el Espíritu y lo digo proféticamente para la iglesia, en el nombre de Jesús. Lo que viene para nosotros son liberaciones de deudas, en el nombre de Jesús. Lo que viene para nosotros son relaciones familiares nuevas. En algunos casos, matrimonios que van a ser renovados. Miren lo que digo, hermanos. Matrimonios que están destruidos hoy en día. Matrimonios que están alejados, que están distanciados. En algunos casos hasta divorciados. En el nombre de Jesús. Como escuchaba un testimonio en estos días de un hombre, de un matrimonio divorciado ya, varios años divorciados, pero que en un momento volvieron a hablar, se volvieron a poner de acuerdo y se volvieron a casar. Aleluya, una restauración completa de parte de Dios. En el nombre de Jesús, ministerios nuevos, diferentes, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez algo que soltaste, algo del servicio al Señor, algo que estabas haciendo para Dios y que de repente dejaste de hacerlo, se frustró.
Eso se acabó. Se te agotaron las fuerzas. En algún momento viene un renuevo de parte de Dios. Ministerios nuevos, servicio nuevo, distinto, diferente, en el nombre de Jesús. Economías que serán restauradas de cero en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo agarran a esto? ¿Cuántos lo reciben? Nueva mentalidad, novedad de nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, creatividad de Dios en el nombre de Jesús. Nueva forma de comunicarnos. Nueva forma de comunicar en el nombre de Jesús, en la casa, en la familia, en la empresa, en el negocio, en la iglesia, en la predicación, en el testimonio, en el nombre de Jesús. Nueva forma de comunicación. El Señor lo trae para nosotros. Olvidando lo que queda atrás, proseguimos hacia lo que está delante, hacia la meta del supremo llamamiento en el nombre de Jesús. Nuevos caminos, nuevos proyectos, nuevas formas de trabajo, nueva administración en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en los adultos, en los ancianos de esta casa, en el nombre de Jesús. Hay una nueva vida. Hay un renuevo de parte de Dios que viene en estos días para nosotros. Es un tiempo diferente. Estamos en un kairos distinto de Dios. Es una novedad en lo ministerial, en las distintas áreas de la iglesia, en el nombre de Jesús. En las casas de bendición, en las reuniones de adolescentes, en la reunión de jóvenes, en los niños, en el trabajo con la fundación, en el nombre de Jesús, en las iglesias hijas que tenemos y las que se van a abrir en el nombre de Jesús, en novedad de vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Así nos dice el Señor: restauración y vida. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En el nombre de Jesús. Cerra tus ojos ahí, oramos juntos. Padre, queremos caminar esos caminos. Queremos andar esas sendas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, renova nuestro espíritu, renova nuestra mentalidad, renova nuestra visión, Señor. Ahora ministro para mis hermanos, Señor, algo nuevo el Señor tiene para nosotros. No te quedes en el pasado, no te quedes en tu propio conocimiento. Ya lo he visto todo, ya lo conozco todo. Tengo años en la iglesia. En el nombre de Jesús, Dios nos va a sorprender en este tiempo. El Señor abrirá un camino que nunca hemos visto. El Señor hará cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera han subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Él nos puso nombre, somos suyos, aleluya. Creatividad de Dios, originalidad del Señor. Una casa nueva, un tiempo nuevo, una mentalidad nueva, un pueblo nuevo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo declaro así para esta casa. Si lo crees, levanta tu mano al cielo y mientras le adoramos al Señor un momento, deja que el Espíritu Santo te ministre. No te desconectes de este momento. No mires la hora, por unos minutos más, solo unos minutos más, pero deja que el Espíritu Santo de Dios ahora sople vida y active lo que está muerto, lo que está dormido, lo que se quedó en el pasado, eso que no se puede renovar, no quiere ser cambiado. En el nombre de Jesús, ahora transfórmalo, Señor. Aleluya. Y opera en nuestros corazones, Señor.